Muy buenos días, mi nombre es Griselda Abarca, gerente de mercadeo de ASM Networks y para mí es un placer darles hoy la bienvenida a un evento más de nuestra serie Webinar Plus. Hoy vamos a conversar acerca de mejores prácticas para la seguridad de su correo electrónico. Este tema estará a cargo de nuestro socio comercial Proofpoint. La primera parte del evento estará a cargo de Juan Carlos Cabrera, quien nos dará una introducción sobre este tema. Y la segunda parte estará a cargo de Luis Aldana, quien nos hará una demostración sobre la solución que nos vienen a presentar en esta mañana. Este evento tiene una duración aproximada de 1 hora. Los invitamos a que utilicen la sección de preguntas y respuestas para que no se queden con ninguna inquietud. Quisiera, antes de iniciar con el tema, pasar a cederle la palabra a mi compañera Alejandra Castillo, nuestra gerente comercial. Buenos días, Alejandra, ¿cómo estás? Hola Gris, muy buenos días. Bueno, gracias a Dios, muy bien. Y muy agradecida con todos los que participan hoy en este webinar. Para nosotros es sumamente importante llevarles las nuevas tendencias o los nuevos mecanismos de seguridad para cada una de las empresas. Y el correo electrónico es el correo electrónico. Y dicen las estadísticas por ahí que el 94% de los malware que se distribuyen por correo electrónico. Entonces, la seguridad de este dispositivo o esta solución es relevante. Hoy con Profpoint vamos a hablar un poquito de todas las soluciones que ellos tienen de seguridad de correo electrónico. Estas podrían ser con dispositivos en sitio o soluciones en la nube. Los compañeros de Profpoint son profesionales, tienen muchos años en el medio y conocen bastante de estas soluciones. Entonces, como dice doña Gris, aprovechen, pregunten, este espacio es de ustedes y para ustedes. La idea es que puedan evacuar todas sus dudas y posterior al evento, si quisieran tener una sesión 1 a 1, podríamos conversarlo sin ningún problema. Estoy a sus órdenes, lo que necesiten me pueden localizar, pueden visitar nuestro sitio web y ahí están nuestros datos. Juan Carlos, buenos días, ¿cómo amaneciste? Buen día, Alejandra. Buen En la día. mañana le decía a Juan Carlos que él atendió nuestro webinar desde París. Así, nada más y nada menos. Es para creerme que estoy de vacaciones un ratito. Buenísimo. Te cedo la palabra, Juan Carlos, que estés muy bien Gracias, y Alejandra. bienvenido. Buenos días a todos. Voy a compartir acá mi pantalla. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Les voy a conversar un poquito sobre cuáles son las mejores prácticas para protegerse con el tema del correo electrónico. Todos sabemos que ahí es donde viene el dolor de cabeza más grande que tenemos todos en nuestras empresas. Les voy a hablar rapidito de quién es Proofpoint en la industria para que tengan contexto de por qué estamos hablando de este tema. Proofpoint lleva 22 años en la industria. Somos líderes y somos la compañía número 1 para protección de correo electrónico en el mundo. 87 de las compañías del Fortune 100 utilizan a Proofpoint para protegerse de las amenazas que llegan a través del correo electrónico y otros vectores. Tenemos plataformas de DLP, además de esto, no solamente a través del correo electrónico, sino para endpoints, y tenemos soluciones para proteger su Office 365 y otras soluciones allá afuera que ustedes están utilizando en su empresa. Nos conectamos directamente y nativamente con CrowdStrike, Palo Alto, CyberArk, Okta, Splunk. Ustedes pueden ver los logos allá abajo. Básicamente somos la empresa que las compañías más grandes del mundo utilizan para protegerse de estas personas que están tratando de hacernos tanto daño y de robarnos nuestro dinero y nuestra información en nuestra industria. ¿Okay? Sabemos que esa gente que está tratando de hacer esto se dedica a esto, ¿verdad? No tenemos manera de pararlo porque se dedican a hacer dinero. Creo que el año pasado fueron 10.2 billones de dólares que el FBI dice que se pudieron haber robado. Esto sigue creciendo anualmente. Creo que el año 2022 fueron 9 billones, este año fueron 10.2. O sea que es una empresa que va creciendo y ellos no van a parar. Eso pónganle el sello de que no van a parar. Estas son cifras del problema que existe y cómo va creciendo.
Como pueden ver en casi todos los ataques de Business Email Compromise que estamos viendo en nuestra infraestructura, han sido más de 2.7 billones de dólares que se robaron en el 2022. ¿Okay? Esto sigue creciendo, sigue siendo un problema grandísimo. El FBI y China y Rusia y todos están bien pendientes de esto porque es algo que nos afecta muchísimo a todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Verdad? ¿Sabemos cuál es el problema? Yo creo que hemos hablado a la saciedad de esto y todos los días vemos en las noticias, vemos en nuestras propias empresas quiénes han sido atacados, esto es algo que no para. ¿Y cuál es la estrategia de esta gente? La estrategia de esta gente es ser persistentes, tratando malwares activos, enviando ataques de MFA, que ahora es lo nuevo que está en el mercado, tratando de llegar a su Active Directory. Es ser incisivo, seguir tratando, robando los datos de IP, tratando de llegar a ustedes de alguna manera. Se levantan por la mañana, se toman su cafecito y empiezan a tratar de hacer eso, y la persistencia es básicamente lo que les permite lograr esto, porque al final del día lo único que tienen que hacer es convencer a alguien, alguno de sus usuarios en su empresa, de que le dé clic a uno de estos correos, a un attachment, a un URL, a un enlace de este correo, para llegar al final, que es básicamente robar la información. Entonces, ¿cómo funciona? Reconocimiento. Estas personas van a LinkedIn, por ejemplo, buscan información de sus usuarios, entienden quiénes son esas personas, cómo esas personas pueden ayudarlos a entrar en su organización, y les empiezan a enviar correos, ¿verdad? Les empiezan, son incisivos, siguen tratando hasta que logran que alguien le dé clic a algo. Y esto es, si hay algo que se deben llevar de esta charla, es que su usuario final tiene que de alguna manera interactuar con este correo o este texto o esta comunicación que está teniendo esta persona que está tratando de hacer daño, para que estos ataques funcionen. Ya eso de que tratan de robarse un password y entran a través de su network, eso ya no ocurre. Básicamente lo que tratan es de que una de sus personas cometa un error y logre entrar. Compromiso inicial. Esa persona abre el link, lo activa, y ese malware que le enviaron pues corre a través de su computadora, se trata de conectar en el network y busca la manera de depositarse y esperar a que algo ocurra que sea interesante para ellos. Si no le funciona la primera vez, continúan persistiendo hasta que logran que alguien le dé clic. Si usted tiene 1000 usuarios en su organización, solamente necesitan a una persona para hacer esto. Ahí empiezan a recolectar información. Se quedan sentados esperando a que toda esta información les llegue a el sistema que ellos montaron, hasta que logran algo de lo que ellos están buscando. Empiezan a buscar lateralmente cómo llegar a otros sitios dentro de su empresa, a su Active Directory, cómo conocer a otra gente, inclusive se meten hasta dentro del calendario y saben cuáles son las reuniones que ustedes puedan tener. Se meten en el correo, entre medio del correo, como le pasó a mi esposa no hace mucho, que se metieron dentro del enlace del correo que ella estaba recibiendo de un cliente, y lograron sacarla a ella y poder iniciar una conversación con el cliente directamente para que le enviara un pago de casi $125,000 a un banco que no era. Simplemente se quedan ahí parados esperando a que esto ocurra, ¿verdad?
en la parte que dice staging, básicamente es esto. Se quedan parados, esperan a la oportunidad y brincan a la oportunidad para hacer lo que tengan que hacer. ¿Okay? ¿Por qué ellos saben que esto funciona? Porque tradicionalmente hemos invertido únicamente un 10%, más o menos se estima, en la infraestructura para correo electrónico. Llevamos muchos años en esto, logrando poner en práctica protección de network, protección de endpoint, protección de cloud, protección de todos los entornos habidos y por haber dentro de nuestra organización. Sin embargo, le decimos a nuestros usuarios que utilicen sus dispositivos electrónicos, sus celulares, sus iPads, su computadora en la casa, que trabajen desde la casa, porque queremos que estén trabajando constantemente. Sin embargo, un estudio que hace todos los años Verizon sigue indicando que entre un 90 y un 97% de todos los ataques que vemos en nuestra infraestructura la vemos a través del correo electrónico. Volviendo un paso atrás, porque lo único que tenemos que hacer es lograr que alguno de tus usuarios le dé clic a algo que no debe estar dándole clic, activado por sus usuarios. ¿Cómo Proofpoint maneja este tema? Pues nosotros tratamos, el primer paso es tratar de eliminar la mayor cantidad de ataques que entren en su organización. Si estos ataques no llegan a su usuario final, pues no hay forma de que su usuario final le dé clic a nada, ¿verdad? O sea, que tratar de parar o hacer todo el intento posible para parar ese ataque de entrar a su organización. ¿Cómo hacemos esto? Proofpoint maneja, como le estaba mencionando, un 87% de las compañías más grandes del mundo, pero aparte de eso tenemos muchísimos clientes a través de todo el mundo y estamos recibiendo data, básicamente un 25% de todas las comunicaciones de correo electrónico que pasan a través del Internet. Proofpoint tiene acceso a ella y la ve. Estamos analizando toda esta información, no solamente con nuestros analistas vivos, personas vivas que están analizando, que son expertos en entender qué es lo que está pasando a través de todo el mundo, sino que también a través de nuestros sistemas de machine learning y inteligencia artificial que está tan de moda últimamente, para poder analizar toda esta cantidad de datos. Son cerca de son 5 billones de correos electrónicos diariamente que nosotros estamos viendo, aparte de que son 1.7 billones de textos diariamente que nosotros vemos, porque le proveemos servicio a muchas compañías de telecomunicaciones que también utilizan a Proofpoint para proteger sus mensajes de texto. ¿Okay? Analizamos toda esa información, actualizamos nuestras bases de datos cerca de 500 veces diariamente y hacemos todo la mayor intento de parar esa información, esos correos, antes de que lleguen a su usuario final. Luego de eso ponemos en función muchísimas otras cosas para asegurarnos de que si pasó algo, porque nadie es infalible, si pasó algo que su usuario final lo recibió, por ejemplo, con la restricción de enlaces, el cual verifica 100% de las veces que su usuario le da clic a ese enlace, si esa página es maliciosa o no. ¿Okay? Estamos constantemente verificando esto. Estamos también con nuestra solución de concientización, ayudamos a su empresa a concientizar a sus usuarios, hacerles entender claramente lo que deberían hacer en caso de que reciban algo que luce sospechoso. ¿Okay? Y aparte de eso, pues también tenemos formas de remediar en caso de que algún correo pase, de sacarlo. O sea, que tratamos de ayudar a su empresa de sacar o tratar de eliminar un 99% de todo lo que entra a su organización, convirtiendo inclusive en el correo electrónico en la cosa más aburrida del mundo. Yo hago el chiste cuando le presento a los clientes de que Proofpoint te permite sacar a gente, empleados de estar manejando el correo electrónico, porque de repente no vas a recibir
la cantidad tan grande, la magnitud de correos que recibían anteriormente. Volviendo al tema principal, ¿qué es lo que tienen que hacer la gente que está tratando de robar información? Ellos tienen que ser persistentes. Ellos van a seguir intentando, van a seguir enviando información, van a tratar inclusive de llenar sus buzones de tanta y tanta información para que ustedes no puedan manejar ese problema y que algo pase. Al nosotros, Proofpoint, eliminar la gran mayoría o la gran cantidad de ataques que están recibiendo, incluyendo spam, virus, malware, Decency Email Compromise, todas estas cosas, al nosotros limpiar, ¿no? Ya lo que están recibiendo son los correos limpios, los cuales pueden ir más detalladamente a tratar de resolver cualquier problema que pueda surgir. Ya no tienen esa cantidad increíble de datos e información que les está llegando. Esto es por encimita de qué se trata Proofpoint y el correo electrónico y los ataques que estamos viendo a diario. Les voy a pasar con Luis, que nos va a enseñar la plataforma para que entiendan un poquito más claro de cómo esto se ve dentro de la plataforma de Proofpoint. ¿Okay? Adelante, Luis. Hola a todos. Déjenme, les voy mostrando aquí mi pantalla. Y bueno, antes de entrar a mostrarles por aquí los dashboards y los ejemplos que tenemos aquí en estas plataformas, me gustaría retomar lo que mencionaba Juan Carlos en el tema de este apartado de la visibilidad que tenemos. Y aquí va a radicar gran parte de nuestro diferencial que tenemos con otras soluciones por dos motivos. Uno es debido a que somos la solución número 1 desplegada en las compañías Fortune 100, Fortune 1000, Global 2000. Estar en todas estas grandes organizaciones, ser la marca número 1 para filtrado de correo. Y con una alianza que tenemos con los 120 ISPs más grandes, nos permiten ver cerca de un cuarto del tráfico global. Si a todos estos datos o a este set de datos lo usamos a nuestro favor, lo vamos a hacer con nuestra tecnología de inteligencia artificial y machine learning, que ya estamos en nuestra tercera generación, ya tenemos más de 15 años utilizando estos modelos de lenguaje a través de inteligencia artificial, lo que nos va a traducir a que aplicarle a toda esta información nuestra inteligencia para convertirla en detectores y que podamos clasificar eficazmente cada uno de estos ataques y de estos correos. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos aplicando en esta solución de filtrado? Y hablaré desde tres perspectivas cuando veamos ya cada uno de los ejemplos. Desde el punto de vista del atacante, desde el punto de vista del administrador de seguridad que va a evitar estos ataques y desde las personas. Entonces, en ese sentido, con esta tecnología, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener dos conceptos muy importantes. Uno es que podamos aplicarle primeramente una capa de protección al correo o de limpieza, donde vamos a detener el correo con esa inteligencia artificial basado en esto que pongo aquí por abajo, que se llama amenazas conocidas. Es decir, con toda esa información que tenemos, esa inteligencia artificial va a clasificar cada uno de esos correos para determinar si las IPs desde donde están siendo fuentes o origen están enviando malware o si forman parte de botnets, y esa clasificación es en tiempo real. También la inteligencia artificial va a poder clasificar en base al contenido del correo. Es decir, va a examinar el cuerpo del correo, los adjuntos, para buscar patrones o firmas en base a toda esa información que estamos viendo de ese set de datos, para clasificarlo ya sea como phishing, virus, spam, impostor y demás categorías. En esta parte se bloquea gran parte del volumen del correo electrónico no deseado, debido a que ya tenemos cierto patrón o cierta evidencia.
Adicional a esta capa, vamos a aplicarle un tratamiento para las cosas que pudieran ser ataques nuevos. En ese sentido, y me regreso aquí a la otra versión, vamos a hacer 3 cosas. Uno, vamos a hacer sandboxing en la parte de adjuntos, donde vamos a comprobar en nuestros ambientes de máquinas virtuales si existe alguna amenaza sobre estos archivos que están llegando vía correo electrónico. Lo mismo vamos a hacer para el tema de las URLs. Las URLs las vamos a analizar y con técnicas de sandboxing vamos a poder identificar si el destino contiene algo peligroso. También vamos a proveer protección basada en ataques que no tienen ni adjuntos ni URLs, que son ataques de tipo BEC, que usualmente son estafas, y ahorita les mostraré algunos ejemplos. Aplicando toda esta tecnología, vamos a poder entregar el correo limpio a su infraestructura de correo. Ahora bien, hay un concepto muy importante en esta segunda capa, es, si bien estamos haciendo sandboxing a todo lo que está pasando a través de nuestra infraestructura, es muy importante desde el punto de vista del administrador poder proteger esas URLs que están llegando vía correo electrónico. ¿Por qué? Y déjenme las muestro aquí muy brevemente. Por aquí tenemos correos que llegan desde el exterior. Necesitamos tener 2 cosas. Uno, poder identificarlos. En este caso, si bien este correo llega a nombre de mi propio dominio, nuestra solución nos está indicando que viene desde el exterior. Entonces, debemos darle información al usuario para que pueda poner más atención a este tipo de correos. También tenemos que dejarle la habilidad al usuario de poder reportar cualquier correo que le parezca sospechoso. Sin embargo, muy importante, para todos estos correos que vienen desde el exterior necesitamos aplicarle técnicas de restricción de URL. ¿Por qué? Viéndolo desde el punto de vista del atacante, lo que están normalmente haciendo es enviando campañas de phishing donde ellos envían ciertos links dentro del correo electrónico, los cuales pueden manipular en cualquier momento. Usualmente lo que pasa es que envían sus campañas de phishing, esperan 2 a 3 horas para que esos correos estén en esos buzones y hayan pasado los filtrados perimetrales para poder cambiar los destinos. Entonces, necesitamos tener estas soluciones que cada vez que suceda un clic en algo que viene por correo electrónico, poder volver a correrle un sandboxing, análisis de reputación, análisis de contenido, búsqueda de robo de credenciales, para que mantener la protección en todo momento. Y sobre todo, regresando al tema que nos platicaba Juan Carlos, pues el correo electrónico sigue siendo el principal vector para hacer las brechas de seguridad. Entonces, muy importante mantener este tipo de soluciones. Como administrador necesitamos tener este tipo de tecnologías. Entonces, eso lo hacemos con esta parte de URL rewrite. Ahora bien, hay otro aspecto muy importante. Con toda esta información vamos a ver todos estos ataques y vamos a poder tener información que nos va a poder ser usada de forma proactiva. Y bueno, vamos a tener toda esa lista de ataques que estamos bloqueando y adicionalmente vamos a poder detectar cuentas comprometidas. En ese sentido, tenemos la capacidad desde nuestra protección base de correo electrónico de poder integrarnos con Office 365 o G Suite para hacer ese análisis de los eventos que están sucediendo relacionados con los logins. Esto se vuelve muy importante porque la principal motivación de los atacantes es obtener las credenciales de los usuarios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a conectar nuestra solución con Office 365, por ejemplo, y vamos a estar censando esos eventos. En este caso, nos va a dar este análisis donde nos dice este usuario que tienes en tu Office 365 con esta cuenta de correo. Estamos viendo muchos intentos de inicio de sesión fallidos que representan un riesgo bajo porque no han podido entrar. Sin embargo,
esto ya es un indicador de un ataque de fuerza bruta. Entonces, si yo accedo a cada uno de estos eventos, esta inteligencia nos está diciendo que se ha detectado desde cierta IP que están tratando de hacer ataques de fuerza bruta para adivinar el usuario de este empleado. Asimismo, le está aplicando una calificación de rarity debido a no nada más el origen, sino también a las condiciones. Por ejemplo, se está basando en el comportamiento. Nos dice, este usuario normalmente se conecta desde Estados Unidos en cierta versión de sistema operativo y cliente de correo. Y está tratando de iniciar sesión en un ambiente totalmente diferente, desde otro país, con otro sistema operativo, con otra versión de clientes de correo. Entonces, está aplicando aquí dos factores para indicar que este es un ataque de fuerza bruta. La realidad, y viéndolo desde la perspectiva del atacante, lo que está sucediendo es que esos atacantes están comprando estas bases de datos en Deep Dark Web, donde tienen ya una lista de cuentas de correo y passwords sugeridos. ¿Y esto de dónde viene? Bueno, normalmente viene de un par de malos hábitos que tenemos, ya pensándolo como usuario final. Y es que con todas estas apps que surgen cada día, la mayoría pide un registro, ¿no? Con una cuenta de correo. Entonces, uno de esos malos hábitos es dar nuestra cuenta de correo corporativo. Y el otro mal hábito es utilizar misma contraseña o contraseñas similares. Entonces, con esta combinación de factores, lo que va a pasar es que el atacante ya tiene una cuenta de correo y ya tiene un posible password. Entonces, lo que va a hacer es va a tratar de variar esos posibles passwords para acceder a estos servicios, por ejemplo, de Office 365, que todavía se vuelve un problema más grave con el tema del single sign-on, porque va a poder tener acceso a mucha más información y a muchos más servicios. Entonces, ya desde aquí podemos utilizar esta información a nuestro favor, porque sabemos que este usuario están tratando de adivinarle su usuario y su password. Entonces vamos a pedirle a él que cree una contraseña desde cero y le vamos a ayudar para que tenga la fortaleza suficiente para que no pueda ser determinado. Entonces, muy importante poder detectar esos intentos de ataques de fuerza bruta, pero mucho más relevante que la plataforma nos informe cuando exista un login exitoso. En este ambiente que tengo no hay login exitosos, que es bueno, pero necesitamos estar revisando que no haya alguien que haya entrado con un login exitoso. Entonces, de esta manera, estamos viendo y bloqueando todos los ataques y viendo ese comportamiento de los logins. Ahora bien, en cuanto a los ataques que estamos deteniendo vía correo electrónico, vamos a tener la lista de estos ataques, la fecha en que está sucediendo y dos cosas muy importantes. Aquí tenemos en esta columna qué tan spread consideramos este ataque, es decir, lo estamos viendo en otras organizaciones o está siendo sumamente dirigido, como es en este caso de esta barrita azul. Entonces, tenemos el spread y también tenemos la severidad que nos va a indicar qué tan peligroso es este ataque. Entonces, entrando aquí a algunos de estos ejemplos que ya tengo aquí preparados, por ejemplo, detuvimos este ataque que venía por correo electrónico, que era un adjunto que contenía malware. Y aquí puntos muy importantes a resaltar. Este ataque lo hemos visto en 147 clientes de Proofpoint a nivel global. Entonces se vuelve muy relevante ese primer slide que les mostré, donde tenemos el posicionamiento que tenemos en la industria y la capacidad de ver esos ataques a nivel global. ¿Qué es lo que detectamos de este correo? Bueno, realizamos un análisis de sandboxing y no tenía aún una firma de antivirus. Entonces, basados específicamente en el comportamiento, detectamos todos estos comportamientos maliciosos. Todos estos comportamientos maliciosos los vamos a tener en reportes por sistema operativo, donde nos van a indicar
todas las acciones maliciosas que se detectaron. Por ejemplo, para este caso en específico, sobre este archivo, en un Windows 10, vimos comportamiento malicioso, vimos que se modificaron archivos en el file system, vimos actividad de red, vimos URLs maliciosas que se visitaron en esa máquina virtual y demás comportamiento. Y todo eso lo vamos a tener a detalle. Por ejemplo, aquí vemos que se observó un ejecutable mientras se abría ese adjunto en esa máquina virtual. Vemos también por acá que se crearon procesos ocultos en Windows. Se detectó comunicación en Command and Control hacia el exterior. Y bueno, pues estos ya son indicadores de compromiso que nos confirman que esto es una amenaza. Vemos también por aquí, aquí se creó un archivo .exe en esta ubicación de ese folder y a las IPs a las que se trató de conectar, así como la URL maliciosa que se detectó. Y esto se vuelve muy relevante regresando al tema de la restricción de las URLs porque al atacante enviar esas campañas de phishing y tener el control de a dónde están apuntando en cualquier momento, lo que va a suceder es que el atacante va a estar rotando esas URLs para aprovecharse de que ya están en los buzones de los usuarios. Entonces, en este caso, bueno, lo que vemos es que ese malware trataba de instalar un keylogger para rastrear todo lo que estamos tecleando y poder exfiltrar información. Y bueno, por ejemplo, también vamos a poder ver el metadato. En este sentido, estaban haciendo referencia a que tenían algo para recoger pendiente. Y vamos a tener aquí cuáles son los headers, en este caso, cuál es el from que llegó a la conexión, así como el from que le está mostrando al usuario, que usualmente los atacantes utilizan una técnica para poder manipular estos headers y hacerle ver al usuario final una dirección diferente a la cual llegó en la conexión. Así como tenemos adjuntos, vamos a poder analizar esas URLs. En este caso, esta URL la hemos visto con 302 clientes de Proofpoint. Igual analizamos con técnicas de sandboxing. Vamos a tener esa evidencia forénsica. Cabe resaltar que todos esos indicadores de compromiso los podemos compartir con un SIEM o también los podemos integrar con otras herramientas como CrowdStrike, Palo Alto, Splunk y otras soluciones. En este caso, este correo, bueno, se hacía pasar por el administrador para que, por ejemplo, mencionándole que expiraba el password y con nuestras técnicas de análisis de sandboxing de esa URL y con nuestra inteligencia y analítica, podemos detectar que nuestros engines de detección de robo de credenciales identificaron que en esa URL estaban robando las credenciales. Y vamos a tener también acceso a screenshot para poder ver cómo se veían esos destinos. En este caso, bueno, mantenemos un spread relativamente alto y el objetivo era el robo de credenciales. Entonces, desde el punto de vista del atacante, su principal motivación siempre va a ser el obtener esas credenciales para después poder armar ataques laterales, tener información de libreta de direcciones, calendario y demás servicios. Una vez que ya tiene acceso, el atacante ya va a poder hacer ataques mucho más específicos. Por ejemplo, en este caso tenemos esta URL que la hemos visto solamente con un cliente de Proofpoint. Entonces aquí ya vemos algo muy dirigido, es decir, regresando a lo que nos platicaba Juan Carlos, el atacante ya obtuvo información suficiente
para que no sea un ataque genérico, que sea algo muy especializado sobre cierta cuenta o sobre cierta persona. En este caso, bueno, tenemos aquí evidencia de que en un Windows 10 estamos observando que las URLs están cambiando y dentro de esas URLs están tratando de entregar contenido malicioso. Y bueno, vemos aquí que al abrirlo en esas máquinas virtuales detectamos que JavaScript se empezó a correr en el sistema, lo cual ya se vuelve bastante peligroso. Y bueno, vamos a tener todos esos indicadores de compromiso que nos van a poder ayudar a entender el problema y poder compartir esta información con otras soluciones. También muy importante a qué IPs trató de conectarse esa máquina virtual. Entonces, en este caso, muy dirigido el ataque. Aquí tenemos otro caso que también es un ataque dirigido. Lo hemos visto solamente con un cliente de Proofpoint y las técnicas de sandboxing nos determinaron que era una amenaza. Regresando a las URLs, aquí tenemos otra URL que es mucho más spread y vamos a poder también tener todos esos análisis del sandboxing y en este caso regresamos al objetivo del robo de credenciales. Y si vemos aquí los subjects que están utilizando, vemos que se están haciendo pasar porque existe un login desde una localización de riesgo, ¿no? Entonces, los mismos atacantes están utilizando motivaciones que puedan hacerle sentido al usuario, hacerle pensar que están accesando su cuenta cuando realmente lo que quiere es que pueda entregar sus credenciales. Entonces, con toda esta información de estos ataques que estamos deteniendo, vamos a poder armar esa información que nos va a ayudar de manera proactiva. Vamos a tener todo el timeline de todos esos ataques que estamos bloqueando, con esas cantidades, cuántos keyloggers, cuántos ransomwares estamos deteniendo. Y vamos a tener el detalle de las campañas, los malware. Algo muy importante aquí es, mencionábamos mucho el tema del objetivo. ¿Qué es lo que el atacante tiene como primer motivación? Bueno, acceder a las credenciales de los usuarios. Después de eso, su segunda motivación es exfiltrar datos y por último, desplegar ransomware. Algo muy interesante en estos ataques que estamos clasificando como ataques avanzados es el desglose entre ataques muy focalizados versus ataques que son más extendidos. Esa parte del spread que veíamos. En este caso, para este ambiente que tenemos es del 96% de ataques dirigidos versus 4% que son ataques que estamos viendo como campañas mucho más globales. Entonces, desde el punto de vista del administrador, debemos tener la capacidad de poder bloquear en ambos espectros estos ataques, tanto lo que es muy dirigido como lo que está sucediendo a nivel global. Entonces, necesitamos poder atacar estos dos tipos de eventos. Algo también muy interesante que vamos a poder armar con esta información es saber quién nos está atacando. En ese sentido, vamos a tener esta parte de actores maliciosos, donde vamos con toda esta inteligencia que tenemos, vamos a poder determinar que para este ambiente tenemos este actor malicioso que los asociamos con estos códigos numéricos que tenemos aquí. Y vemos que tenemos este actor malicioso que está tratando de desplegarnos malware. ¿Por qué? Porque es el que más volumen tiene sobre nuestros ataques que hemos detenido. Entonces, al acceder a la información que tenemos en nuestro Threat Intelligence, vamos a poder ver detalles sobre todo lo que hemos visto de este grupo criminal. Y en ese sentido, vemos que su objetivo es desplegar ransomware. Ese es el número código.
y vemos que tenemos información desde 2016 sobre este atacante, y dentro de sus técnicas que está utilizando es enviar correos electrónicos que contienen URLs. Esas URLs son de sitios los cuales controlan y inyectan con JavaScript, y después de una serie de stages el objetivo final es desplegar ransomware dentro de la organización. Entonces, es importante saber cuáles son las motivaciones de estos atacantes, pero mucho más importante es saber cuáles son los objetivos de todos estos ataques avanzados. Y para esto tenemos el apartado de People, donde vamos a poder ver cuáles son los usuarios más atacados dentro de mi organización. En este ambiente que les estoy mostrando, tenemos que hay 276 personas que son consideradas Very Attacked People y que reciben 2.4 veces más ataques que un usuario promedio. Y lo más importante, vamos a tener esa lista y vamos a tener el desglose de ataques que están recibiendo. Por ejemplo, este usuario que sale número 1 lo tenemos identificado vía el Active Directory, que es un VIP, y vemos que la totalidad de sus ataques detenidos son de malware. Y vemos cómo están variando. Por ejemplo, hay otros usuarios que tienen otras posiciones y que en este caso de estos que aparecen con este color son porque el total de sus ataques son de robo de credenciales. Y bueno, vemos algunos otros usuarios que tienen un mix entre varios tipos de ataques. ¿Qué es lo importante aquí? Que con esta información, dos cosas. Uno, al saber que estos son los usuarios más atacados, con ellos son los que debería priorizar mi tema de parches de seguridad y mi tema de controles de seguridad. Asimismo, la parte de concientización se vuelve muy relevante porque estos usuarios son a los primeros que debería poder hacerles llegar mi programa de concientización, y mucho más importante, que haga match con el tipo de ataques que le están haciendo llegar. Cabe mencionar que nosotros tenemos también una solución de awareness que de manera automatizada importamos esa información. También va a ser muy relevante el tema de la restricción de URLs que estuvimos platicando. ¿Por qué? Desde el punto de vista del administrador, vamos a poder ver cuáles son esos usuarios que interactuaron con esa amenaza. Si bien tenemos esa tecnología de restricción y pudimos bloquear esa amenaza, sabemos que esta lista de usuarios ya interactuaron con ese correo de phishing. Entonces, con ellos podemos tomar otras estrategias, como por ejemplo hacer un 1 a 1 y hablar con ellos, mostrarles la evidencia, mostrarles cuál fue el link y el correo al que le dieron clic. ¿Por qué? Porque estos usuarios son de mucho más riesgo. Ellos ya interactuaron con una amenaza y es donde pudiera llegar a darse una brecha de seguridad. Entonces, de esta manera ya estamos aprovechando esta información de manera proactiva. Algo también que mencionamos es que, y regresándome al tema de los ataques, es que existen ataques que ya no solamente son de URLs o son de adjuntos, sino que también hay ataques que su única motivación es realizar estafas, y esto los consideramos como Business Email Compromise. Y en ese sentido, tenemos esta tecnología que va a poder ayudarnos a identificar estas amenazas que son más complicadas de determinar porque no hay URL, no hay adjunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este correo que fue bloqueado y que consideramos como Business Email Compromise. Tenemos la cuenta desde donde llegó y vemos la evidencia o las observaciones para determinar que este correo era un BEC. En este sentido, la inteligencia determinó que había manipulación
de esa parte del display name spoofing. Hablábamos de que los headers pueden ser manipulables para llegar desde un sender y hacerles mostrar uno diferente. Entonces, aquí determinamos que había ese tipo de indicadores. También había manipulaciones en otros headers, como el header de reply to. Y bueno, este reply to es cuando nosotros hacemos reply a un correo. Cuando le ponemos responder, nos va automáticamente a tomar una cuenta de correo. Esa cuenta de correo nosotros la podemos predefinir desde los headers. Y eso los atacantes usualmente lo hacen, ¿para qué? Para hacerse pasar por otra dirección, y cuando el usuario le da clic a responder, se va a autopopular la cuenta real del atacante, que usualmente tiende a ser similar a la que intentó hacer spoofing. También esta inteligencia detectó comportamiento sospechoso, como que este usuario no se había comunicado antes con esta cuenta, es decir, para este flujo es nuevo sobre este usuario. Entonces aquí la inteligencia está aplicando modelos de envío y recepción de correos por usuario para determinar que no había comunicación previa entre estos dos participantes, por lo cual lo detectó como un common sender. Y también detectó que dentro de la temática del correo tenía temas de transacciones, ¿no? Usualmente este tipo de ataques BEC lo que sucede es que se hacen pasar por ejecutivos o por ciertas personas para hacer que se equivoquen los usuarios y hagan un depósito equivocado, una transferencia o un motivo similar. Entonces tenemos también la capacidad de poder bloquear estos ataques. Haciendo un resumen de todo lo que hemos visto con esta solución de protección de correo, tenemos que tener la capacidad de contar con una solución que tenga la inteligencia suficiente para poder detectar y detener todo el correo no deseado basado en patrones que ya existen. Para eso se vuelve muy importante el set de datos que vimos en un principio. Entre más tráfico veamos, vamos a ser mucho más eficaces a la hora de identificar estos correos no deseados, porque ya tenemos evidencia suficiente. También vamos a aplicarle la capa de protección avanzada, donde vamos a hacer sandboxing para malware nuevo. Vamos a poder reescribir las URLs para proteger los clics en todo momento. Y también vamos a poder proteger ataques de tipo BEC que no tienen ni URLs ni tienen adjuntos. Y también vamos a poder estar monitoreando los logins que están sucediendo en estas plataformas de Office 365 y G Suite para detectar cuentas comprometidas y ataques de fuerza bruta. Entonces, de esta manera vamos a poder proteger este importante vector, que si lo vemos desde la perspectiva de la cadena de ataque, es esta parte de reconocimiento y de initial compromise y de persistencia. Entonces estamos abarcando toda esta área de protección con esta plataforma. También tenemos otras plataformas dentro de Proofpoint donde podemos proteger la parte del movimiento lateral con tecnologías de ITDR, y también proteger que la información no salga con temas de data loss prevention. Entonces, de esta manera vamos a poder estar en todo el ciclo del ataque. Por último, y de manera muy breve, me gustaría comentar algo, sobre todo pensando en los administradores, el tema de las autenticaciones de correo electrónico, que es algo que todos deberíamos implementar, porque de esa manera vamos a poder bajar el tema de spoofing de una manera muy efectiva, ¿no? Para esto, mencionar muy rápido el correo en su definición del RFC nos dice que es inherentemente inseguro. Como vimos, la manipulación de headers es muy fácil, es muy común, y eso hace que sea difícil determinar si una cuenta es o no legítima, ¿no?
Para eso, siempre nos estamos autenticando, ya sea para acceder a la red, para acceder a las aplicaciones, a los endpoints, para hacer transacciones, accesos físicos, pero en el tema del correo electrónico vamos rezagados. Y eso, como lo vemos, debido a que por sí el protocolo de correo es inseguro, se han ido durante el tiempo aplicando o generando nuevos protocolos como lo es el SPF, el de KIM y el DMARC. Sin embargo, esta adopción ha sido lenta, sobre todo en Latinoamérica, pero aquí el mensaje es tratemos de hacer las acciones necesarias para poder llegar a DMARC y poder proteger nuestros dominios propietarios para que no sean usados de manera ilegítima o de manera abusiva. Para eso también tenemos una solución dentro de nuestro portafolio que los va a ayudar a llegar a este nivel. Brevemente, ¿cómo funciona? Se basa en los reportes de DMARC. Vamos a recibir todos los reportes de DMARC asociados a tu organización para determinar cuáles son las fuentes legítimas de correo y cuáles son las fuentes ilegítimas. Con esa información también vamos a asignarte un consultor que te va a generar un plano, un proyecto para poder llegar a esta autenticación de DMARC en tus dominios. Para esto es un proceso donde se tienen que hacer correcciones en tus SPFs, en tus llaves de KIM, en tu alineamiento para poder llegar a ese objetivo. Y una vez que llegas a DMARC, sobre todo a un nivel que se llama Reject, con eso vas a poder hacer o dar la indicación en todo el mundo que tu dominio no puede ser utilizado de manera maliciosa. Entonces vas a tener dos efectos. Uno, se van a empezar a bloquear en todo el mundo correos de spoofing de tus dominios, y por otra parte le vas a quitar el incentivo a los atacantes. Viéndolo desde de la perspectiva del atacante, si detectan que tu dominio está en DMARC en Reject, ya para ellos ya no es costeable seguir enviando campañas a tu nombre, porque saben que sus correos tienen mucha menos posibilidad de llegar debido a esta política de DMARC. Y bueno, entonces quedémonos con tres cosas. Uno, la parte, necesitamos tener tecnología que nos pueda ayudar a detener todos estos ataques que están teniendo este incentivo de acceder por vía correo electrónico. ¿Con qué? Con tecnología de detección de correo basado en patrones, detección de correo basado en sandboxing y en restricción de URLs, y detección de cuentas comprometidas y ataques de fuerza bruta. Y también debemos considerar de una manera muy puntual el llevar nuestros dominios de correo electrónico a una autenticación de DMARC en modo reject. Y bueno, de mi parte sería lo que tenemos para presentar hoy. Gracias, Luis. Les paso la palabra a Juan Carlos. Gracias, Luis. Como pudieron ver en lo que estaba presentando Luis, es súper importante la información, ¿verdad? Uno se siente más confiado en poder resolver cualquier problema mientras más data, mientras más información uno pueda tener. Toda esta información que está analizando nuestros analistas, nuestro sistema, nuestro machine learning, etcétera, lo ponemos en la plataforma para que ustedes tengan acceso a esos 24/7 y poder referenciar eso a los ataques que están recibiendo ustedes a diario. Con mucho gusto, esto es mucha información que quizás puede ser relevante para su empresa. Con mucho gusto podemos tener llamadas privadas con quien guste y para hacerle una presentación más de lleno de cualquiera de estas plataformas. Luis, ¿hay alguna pregunta? Sí, muchísimas gracias, Luis, por la presentación. Efectivamente, pues es mucha la información, ¿verdad?, que se tiene, pero se puede coordinar ya luego una sesión 1 a 1. Juan Carlos, sé que has estado respondiendo algunas preguntas que nos han llegado, pero bueno, recibimos esta otra. Mencionaron la parte de sandboxing, nos preguntan que cuánto tiempo se tarda.
eso se la voy a dejar a Luis. El tiempo promedio es de 2 a 3 minutos y eso hace que para el tema del correo electrónico sea imperceptible. Entonces, realmente el usuario no nota alguna diferencia en la manera que trabaja. Perfecto. Y luego la otra pregunta es si se requiere instalar algo on-premise. Nuestro modelo preferido es el software as a service, donde no hay nada que instalar. Todo es desde nuestra nube de protección, donde hacemos todo el análisis y entregamos limpio a su mail server los correos. Es importante entender de que aunque es un software as a service, cada instancia de servicio es dedicado único para el cliente. No compartimos infraestructura, no hay forma de mezclar clientes con unos con otros. Ok, perfecto. ¿Y si la nube es propietaria o pública? Es propietaria la nube, eso es una ventaja debido a que tenemos el control completo sobre esa infraestructura y tiene la ventaja de ser un modelo software as a service. Nosotros manejamos todos los temas de mantenimiento, de redundancia y demás. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Juan Carlos.